Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Gracias por escucharnos en esta conversación más de Neuron Business Talks, en donde cada semana les traemos las opiniones más destacadas de los grandes líderes del mundo de la tecnología y los negocios. Hoy vamos a tener una gran conversación con Argenis Bauza, quien es el socio de transformación digital para KPMG México y Centroamérica. Argenis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Frank, un gusto estar aquí contigo y espero también que sea una conversación muy interesante para todos nuestros oyentes. Seguro que sí, Argenis. ¿Por qué no empezamos platicando sobre qué es lo que está pasando en el mundo de la tecnología y la digitalización? Es claro que la adopción de estas herramientas están cambiando la forma en la que vivimos y en la que hacemos negocios, pero a su vez esto ha traído algunos retos, algunas oportunidades y algunas tendencias. ¿Qué es lo que has visto tú y lo que ha visto la firma KPMG? Mira, la tecnología cambia muy rápido, ¿no? Y cada vez vemos nuevas cosas que salen al mercado. Y en general en KPMG lo vemos como una nueva forma de hacer negocios, ¿no? La tecnología habilita nuevos modelos de negocio, nuevos canales para acceder a los clientes, automatiza acciones que a lo mejor eran muy repetitivas o muy transaccionales. Entonces, todo esto nos permite trabajar de una forma diferente y obviamente tiene un impacto. Un poco lo que preveemos es que aquellas empresas que no se monten en este tema de su propia transformación digital, independientemente del giro, si es producto, si son electrónicas, si es retail, lo que sea, están perdiendo una oportunidad muy grande, ¿no? De atender a un gran grupo de clientes que prefieren o se mueven en el ámbito digital. Entonces, tiene un impacto muy grande, no solamente digamos, el manejo de la relación con el cliente, sino incluso puertas adentro en eficiencias que podemos lograr en las empresas con automatización, en personalización y en muchas otras cosas que esta nueva magia, digamos, de las tecnologías cada día aparecen y cambian la forma de hacer los negocios. Y aterrizando un poquito todo lo que nos estás diciendo sobre todas estas modalidades que están surgiendo, pues está haciendo mucho ruido, por ejemplo, todo lo que está relacionado a inteligencia artificial, machine learning, IoT, que si bien no son conceptos nuevos, se están acelerando de forma muy interesante. ¿Qué nos podrías contar al respecto? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? No sé si también nos podrías compartir algunos ejemplos de cómo estas tecnologías cambiarán en el corto, mediano plazo la forma en la que hacemos negocios. Sí, yo siempre comento que este año para mí es el año de la inteligencia artificial, ¿no? Así como hemos tenido algunas otras modas como el blockchain o el IoT, que siguen vigentes, no estoy diciendo que desaparecen, siguen vigentes, pero este año en particular, con la aparición de ChatGPT y ahora ChatGPT 4, ha tenido un impacto impresionante en todos nosotros, ¿no? Nosotros como usuarios, incluso en las empresas. Entonces, este año yo creo que es un boom importantísimo para la inteligencia artificial. Lo más notorio es esto de ChatGPT, pero tú rascas un poquito y encuentras 100, 200, centenares de herramientas de inteligencia artificial para lo que se te ocurra. Entonces, yo sí preveo que va a tener un cambio importante en la forma como nosotros nos relacionamos con la tecnología y la forma como le sacamos provecho a la tecnología. Ya lo estamos viendo hoy día, ¿no? En la adopción. De hecho, ChatGPT fue o es una de las plataformas que se adaptó más rápido incluso que otras plataformas anteriores como Facebook o Netflix. Y así ha sido el impacto, ¿no? ¿Qué otras cosas vemos? IoT, como tú bien dices, es una tecnología que cada vez se va a adoptar más, pero no solamente el IoT que conocemos de la industria, ¿no?
ya tiene una aplicación bastante amplia en manufactura y podemos hacer mediciones de todas las líneas de producción, de lo que estamos produciendo, de todo esto, sino eventualmente el IoT sobre nosotros, sobre las personas. Nosotros usamos un reloj, por ejemplo, como este, y me está midiendo la pulsación, las calorías que estoy consumiendo, hasta la respiración, todo esto. Y esa información, que es una gran cantidad de información, eventualmente se va a utilizar para análisis médicos, para prever lo que vas a comprar, para prever, incluso predecir eventualmente si tienes algún problema médico, ¿no? Entonces, toda esta cantidad de datos que genera todas estas tecnologías, la verdad es que va a cambiar la forma en que trabajamos y vivimos. Y en particular, como dije antes, la inteligencia artificial está teniendo un auge inmenso durante este año y que creo que va a continuar en los años que vienen. Oye, Argenis, y vemos una oferta muy amplia de servicios de tecnología, de software, pensando en todos nuestros amigos, empresarios, emprendedores, empresas de distintos tipos que nos lleguen a escuchar. ¿Cómo le hacemos para yo escoger como empresario, como líder de tecnología, las mejores herramientas para mi empresa y empezar ese camino de transformación digital que no se acaba nunca, ¿no? Dicen que es eterna la transformación digital y al mismo tiempo pensando que México es un país con empresas muy dinámicas, tenemos las grandes internacionales, pero también un músculo muy amplio de pymes de distintos tamaños. ¿Cómo le hacemos para empezar ese camino o seguir en el camino de la transformación digital, escogiendo las herramientas más eficientes que se adapten a lo que yo necesito? Es una pregunta muy interesante y a veces cometemos el error de empezar por las herramientas. Y es como que tú empiezas algo empezando por tu desarmador o por cualquier otra herramienta. No, tienes que empezar desde tu estrategia de negocio. ¿Qué es lo que quieres ser y a dónde quieres llegar? Entonces, a partir de la estrategia de negocio, esto te genera retos a lo interno, digamos, de tu eficiencia de operación y también de trato con el cliente. Y entonces usas toda esta dulcería, porque es como una dulcería, ¿no? Te puedes volver loco de la cantidad de cosas que hay para resolver ese reto de negocio con la creatividad y la innovación. Por eso es que es importante el aspecto humano de la transformación digital. La transformación digital no pasa sola. La transformación digital es un cambio cultural. Entonces, necesitamos el elemento humano que, entendiendo el reto de negocio y sabiendo que tengo esta caja de herramientas, la utiliza de la forma apropiada para resolver el reto de negocio. Típicamente lo que nos conseguimos es que no es una sola herramienta la que vas a usar, como en cualquier otro trabajo, ¿no? Sino que vas a tener que utilizar una combinación de herramientas para resolver este reto. Y te vas a sentir bien y que resolviste un problema cuando veas que este reto de negocio, que a lo mejor no lo podías resolver de la forma tradicional, a través de herramientas digitales lo pudiste resolver. Eso es una diferencia importante de la transformación digital. Resuelve problemas que en el pasado no eran posibles de solucionar, porque tienes inteligencia artificial, tienes datos, etcétera, etcétera. Entonces, no comiences por la herramienta, comienza por el reto de negocio, qué es lo que quieres lograr, y entonces a partir de ahí, creatividad e innovación, ve cuáles son las herramientas que tienes que sacar de tu caja de herramientas para resolver ese problema de negocio, ¿no? Qué importante eso que mencionas, tener en mente ese proceso de no descuidar cuál es tu core de negocios y ya con base en eso vas definiendo las herramientas, Argenis. Y justamente siguiendo en este camino de la implementación, vemos también que hay ciertos paradigmas culturales al momento de adoptar tecnología por distintas razones y en distintos niveles. Cuéntanos qué has visto de tu lado con clientes, cómo se resuelve esta parte cuando hay una resistencia al cambio en cuanto a tecnología. Sí, hay varias retos, ¿no? Durante el proceso de transformación digital, la resistencia al cambio, como bien dice, es una de las más grandes, pero hay otras también, ¿no? Por ejemplo, trabajar en silos, ¿no? En vez de una manera integrada, porque cada uno quiere empezar su transformación a la mejor forma como la entiende, ¿no? En vez de verlo como un problema completo end-to-end. O no entiendo, o no sé qué es lo bueno, cómo luce, porque como es algo nuevo, no sé exactamente cómo va a lucir cuando lo haya resuelto. Pero volviendo al tema de la resistencia al cambio, la digamos, la preocupación típica es, oye, ¿será que voy a perder mi trabajo con la adopción de estas herramientas? Y una preocupación
yo diría genuina, pero lo que yo veo cada vez en nuestros clientes es a veces lo contrario. Veo un grupo de personas que dicen, qué padre que tenemos esto, vamos a poder resolver problemas que nos hacen, son un dolor de cabeza, que nos quitan muchas horas de sueño y que ahora lo voy a poder automatizar. Entonces hay como las dos versiones, ¿no? La resistencia de, oye, esto me va a quitar el trabajo, me preocupa, no, lo voy a sabotear un poco porque es ahora sí que una amenaza, pero también hay el otro grupo que dice, oye, qué padre que tenemos esto porque nos va a quitar el trabajo de picar piedras para que nosotros nos pongamos a pensar en mejores formas de atender el negocio. Y la forma de atender esa resistencia al cambio es con información. Es la mejor, ¿no? Es darle la información a la gente, como para qué te va a servir esto, por qué tu trabajo va a ser mejor, porque vas a estar más, digamos, orientado a lo que realmente tienes que entregar, cómo te complementa, no es que te sustituye, te complementa en lo que tú haces, cómo vas a ser un trabajador más productivo, cómo vas a poder llegar a tu casa más temprano, ¿no? Eventualmente. Entonces, sí es un componente importante, hay que atacarlo, pero de nuevo, con información y a través de un cambio cultural que dependiendo de la empresa puede ser más o menos retador, ¿no? Hay algunos que más bien están esperando con ansias empezar a trabajar así, hay otros que sí le va a costar un poco más, ¿no? Importante tener la fotografía completa precisamente para entender que la suma del humano y la tecnología puede lograr resultados bastante interesantes. Y justo siguiendo con este tema de adopción tecnológica, bueno, evidentemente en México, así como decíamos, pues hay empresas de alto nivel en distintas industrias, pero también tenemos una base de empresas medianas que se tienen que sumar a este tipo de tendencias, pero que tienen un reto, ya sea porque no necesariamente tienen el músculo económico como las grandes empresas internacionales. ¿Qué debería de hacer ahí, Argenis, un líder de tecnología o de operaciones al momento de irle a vender estas iniciativas a su CEO de por qué tienen que hacer esta inversión en transformación digital, en herramientas, en metodologías, cuando no necesariamente podemos pensar que ahorita las empresas están en su mejor etapa económica? ¿Cómo afrontamos la transformación digital en épocas de que no necesariamente estamos en la abundancia total? Sí, es una pregunta muy interesante porque hay un paradigma de que esto es excesivamente caro y yo creo que no es así, ¿no? Un primer tema es que si quieres convencer a tu liderazgo, tienes que traerles a la mesa cuál es el retorno sobre la inversión o como se le llama típicamente el ROI de esta inversión que van a hacer, ¿no? Entonces, está bien, voy a hacer esta inversión, pero esto me va a traer estas ganancias y mejoras de rentabilidad hacia adelante. Entonces, el cálculo, aunque sea estimado del ROI, va a ser un elemento importante, ¿no? de este proceso. Lo otro es que las tecnologías cada vez más bajan su costo, ¿no? Hay, incluso muchas de ellas están muy variabilizadas. Hay algunas aplicaciones que tú usas y puedes contratar un mes nada más o contratas un año, ¿no? Y son precios por transacción o precios mensuales que algunas de ellas son muy manejables, ¿no? Yo sueño, ¿no? Con el paradigma de una persona, un solopreneur que nada más tiene un ecosistema de aplicaciones y con eso puede entregar valor a las empresas. Y eso es muy factible hoy en día, ¿no? Hay aplicaciones para hacer tu contabilidad que son relativamente baratas, aplicaciones para hacer IoT también relativamente baratas. O sea, con el tiempo todas estas plataformas han bajado el precio, al contrario de lo que la gente piensa que esto es carísimo. Mi experiencia es que no necesariamente es algo tan oneroso, pero de todas maneras, haz tu ROI, haz tu retorno sobre la inversión de lo que estás haciendo, ve si es mejor, ¿no? Hacerlo de una manera automatizada o hacerlo de una manera manual, porque hay cosas que todavía vale la pena hacer de una forma manual, ¿no? ¿Por qué no? Y escoge muy bien dónde, al final es una inversión, entonces tienes que escoger bien dónde vas a hacer la inversión
para que realmente tenga un impacto. Y las pymes y los negocios pequeños, la verdad es que tienen mucha oportunidad, ¿no? Si estamos hablando si entendemos como transformación digital la implementación de un gran software, bueno, ahí sí, estamos hablando de otra escala. Pero para lo que hacemos día con día, la verdad es que hay muchas plataformas y algunas incluso de ellas son gratis hasta un cierto nivel que yo puedo utilizar para digitalizarme sin tener grandes impactos de costo en mi operación. Incluso yo diría que hasta son más baratas que en algunos casos tener una plantilla de gente, ¿no? Dependiendo de qué estemos hablando, ¿no? Entonces, no veo que haya una barrera muy grande para las pymes, ¿no? Y creo que es importante destacar lo que decías hace rato en el tema de informarse, ¿no? No caer en esos mitos de decir, uy, no, es que necesitas un presupuesto millonario para ese tipo de cosas. A lo mejor sí hay proyectos que lo pueden ameritar, pero sí creo que es importante conocer estas tecnologías y conocer estos modelos freemiums que mencionabas, que evidentemente democratice el acceso a la tecnología y a la innovación para empresas que a lo mejor hace décadas podrían sí ver esto como algo un poquito más lejano. Y pasando ahora a otro tema, Argenis, quiero mencionabas hace un momento el tema de la data, que también se ha vuelto bastante interesante por todo lo que se puede hacer con la data. Cuéntanos ahí cómo le hacemos para que las empresas puedan aprovechar la data en activos de negocio y si nos podrías contar a lo mejor algunos casos, algunos ejemplos donde precisamente logramos que esta data nos dé para nuevas líneas de negocio, para innovar. ¿Qué has visto ahí? Muchísimo, muchísimo. Se habla que los datos son el petróleo de nuestros tiempos, ¿no? Y efectivamente es así. Pero como todo petróleo, ¿no? Hay que extraerlo y refinarlo. Y creo que en muchos casos que se nos presentan a nosotros, eh, digamos, todavía estamos en la etapa de extraer el petróleo crudo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Tengo los datos, sé que están allí, pero quiero extraerlos, quiero visualizarlos, quiero gobernarlos. Entonces, ese primer pasito es muy relevante. Es saca el petróleo de la tierra, ¿no? Ese primer paso de ahí. Y muchas empresas están en ese proceso actualmente. ¿Por qué? Porque hay unas que piensan, no, voy a hacer modelos predictivos, pero cuando se voltean y ven los datos, ven que todavía están debajo de la tierra y no lo pueden usar. Entonces tengo que extraerlo. Entonces ese primer paso es muy relevante, ¿no? Sacarlo, gobernarlo, tenerlo allí visible y organizado. Y con esos datos yo puedo hacer muchísimas cosas, muchos casos de uso. Yo los dividiría en dos grandes grupos. Usar los datos para mejorarme a mí como empresa, que es mejorar mi eficiencia, mejorar mi captura de clientes, mejorar la personalización. Eso sería un caso. Y el otro gran caso, o el otro, digamos, grupo de aplicaciones, es un poco lo que tú dices, cómo uso esos datos para crear nuevos modelos de negocio o venderlo incluso, análisis de que venga lo que llama monetización de los datos, ¿no? Cómo vendo la información que extraigo de esta cantidad de datos que por el acceso que yo tengo puedo dar. Entonces, tanto en uno como en otro, se pueden extraer muchos beneficios, ¿no? Yo puedo mejorar la eficiencia de mi empresa, ¿no? Porque conozco bien los costos y ver qué palancas mueven los costos. Puedo mejorar mi manejo de los clientes porque conociendo sus datos puedo personalizar mejor el journey, ¿no? La experiencia del cliente. Puedo, si soy más sofisticado, empezar a ver qué va a pasar de aquí a 3 meses y poder proactivamente trabajar en lo que va a pasar o, como bien digo, abrir un nuevo giro. A lo mejor soy una empresa de retail que tengo millones de clientes porque pasan todos los días por mi tienda y entonces con esos datos, obviamente respetando todas las regulaciones de protección de datos personales, que es una ley que hay que respetar mucho y que hay que cuidar bien esos datos, puedo pensar, no sé, en ser ahora una entidad fintech, una entidad bancaria, por ejemplo, ¿no? Porque tengo acceso a esos clientes y le puedo dar un servicio adicional, además del servicio de retail que doy por otro lado. Entonces, la verdad es que hay muchísimos casos, la imaginación, la verdad es que puede ser muy creativa para pensar en nuevos negocios o en nuevas aplicaciones
de esos datos que tenemos en la empresa. Las empresas generan terabytes de datos todos los días. Con cada venta, con cada producto que generan, están generando datos. Entonces, digamos, la magia está en cómo uso esos datos sin perderme, porque como son tantos, me puedo perder. Tengo que tener muy claro qué quiero obtener de eso para igual ver cuál es el tipo de casos de uso que quiero montar y después voltearme a ver si realmente tengo esos datos disponibles ya refinados, vamos a decirlo así, para poder usarlos. Oye, Argenis, y metiéndonos en todo este tema de tecnología, de repente hay una convergencia entre dos mundos que quisiéramos que exploráramos en esta plática, que es tanto el mundo tecnológico, que ya nos has dado una muy buena lectura sobre qué es lo que estás visualizando, pero luego también está el tema energético con retos ambientales, en donde ya es claro que tenemos que cambiar la forma en la que hacemos negocios, vemos iniciativas muy importantes, pero al mismo tiempo, bueno, ya vimos que no vamos a llegar a las metas del Tratado de París, vemos que tenemos un reto ambiental muy importante que hay que atacar y que esto lo vamos a lograr nada más que con la tecnología. Desarrollando este tipo de tecnología es lo que nos va a poder a desarrollar estos proyectos de captura de carbono, de descarbonización, de net zero. Y ahí es en donde quisiera justamente que nos contaras un poquito precisamente cómo es que este tema de desarrollo tecnológico no nada más nos va a hacer más rentables y la vida más cómoda, sino que también podemos lograr este tema de descarbonización que es urgente. Tenemos, según la ONU, 7 años para llegar a un punto de no retorno y que donde evidentemente la tecnología que la vives día con día nos va a ayudar a lograr esto. Y luego también está el tema de tecnologías como blockchain, en donde si bien son muy esperanzadoras para resolver muchos retos, también tienen un consumo energético muy alto, más alto que inclusive países como Chile o como Irlanda, en donde estos centros de datos consumen importantes bueno, cantidades de energía. Entonces ahí, ¿cuál es tu lectura de todo esto? ¿Cómo empatan estos dos mundos, Argenis, para poder lograr pues estos compromisos medioambientales? Oye, esa pregunta es muy filosófica y compleja, ¿no? Voy a tratar de desgranarla en varias componentes, ¿no? Una cosa es la tecnología, que es la que hemos hablado hasta ahora, pero hay otro tipo de tecnologías que son no necesariamente informáticas, que son las tecnologías ambientales, ¿no? Cómo uso energía solar, hago el procesamiento del agua, cómo hago procesamiento de residuos, etcétera. Son tecnologías igual, pero no son necesariamente tecnologías informáticas de datos, sino tecnologías más bien de ingeniería, ¿no? Entonces, la tecnología también va en ese sentido, ¿no? No es solamente la tecnología informática que ha tenido un auge importante, sino cuáles son las nuevas tecnologías que uso para la propulsión de los autos, para nuevas tecnologías incluso en procesos químicos de algunas plantas o en procesos productivos que sean más eficientes y que sean más amigables con el ambiente. La verdad que la tecnología es la forma de hacer las cosas, no solamente el uso de sistemas y de la computadora, sino incluso desde el punto de vista de ingeniería. Entonces, hay evolución tanto de la tecnología informática como de estas tecnologías para ser, digamos, más amigable con el ambiente. Entonces, ese es un componente que lleva su curso. El otro tema es cómo mido cuán bien lo estoy haciendo. ¿Qué es lo que pasa típicamente en las empresas cuando hacen sus reportes de lo que llaman ASG, ¿no? Ambiente, sociedad y gobierno corporativo? Es que tienen que recopilar datos de muchas fuentes, muy diversas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el agua? ¿Qué estamos haciendo con las comunidades? Y esos datos a veces son difíciles de recopilar. Entonces, hay una oportunidad de utilizar la tecnología, ya existen sistemas que permiten hacer eso, donde yo tengo reportes y datos más claros de qué es lo que estoy haciendo yo desde el punto de vista de ASG, ¿no? Que esa visibilidad en el pasado ha sido un poco, yo diría, difusa, porque son muchas fuentes de datos, muchos temas, ¿no? Entonces, estamos migrando hacia allá como empresas, ¿no? Ya estamos logrando en algunas de ellas medir mejor ese impacto que estamos teniendo en el ambiente. Y sí, hay algunas tecnologías que pueden ser altas consumidoras de energía, ¿no?
Pero yo creo que como todo va a ir evolucionando, ¿no? Va a llegar un momento en que vamos a poder hacer eso mucho más eficiente. Seguramente hay alguien trabajando en cómo en hacer esto de una forma más eficiente. Y son algunas tecnologías en particular, como tú bien dices, blockchain, el minado de los datos puede ser un alta consumo de energía, pero en general las otras no necesariamente son así, ¿no? De hecho ya están dentro del rango de las cosas que ya consumimos en la actualidad. Pero sí, hay que estar pendiente de eso, hay que medir ese impacto y decidir como empresa responsablemente si dentro de todos esos criterios que hablamos de inversión, si es importante que nosotros hagamos esa inversión en tecnología con el impacto que tiene ambiental. Son decisiones que tiene que tomar digamos, el cuerpo directivo de la empresa, ¿no? Dentro de diferentes criterios. No solamente el criterio de si voy a ser más eficiente, ¿no? También tengo que tener dentro de la toma de decisiones qué impacto tiene esto desde el punto de vista de ASG, ¿no? ¿Tiene impacto ambiental, sí o no? Y no solamente para satisfacer un reporte a los shareholders, sino con una sensación, digamos, genuina de misión y de propósito, ¿no? Que esto lo estoy haciendo porque y ni siquiera por cumplir los mandatos, sino porque es mi responsabilidad con la sociedad, ¿no? Hacer que mi empresa sea, digamos, sana desde el punto de vista de ESG en todas sus operaciones, no solamente en las operaciones de producción o de distribución, sino incluso en las operaciones internas y las tecnologías que uso, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Importante toda esa explicación tan completa que nos das precisamente de lo que estamos viendo de lo que es estos compromisos ambientales que tienen las empresas y cómo aprovechar la tecnología. Y quisiera moverme ahora al tema del talento. Vimos precisamente cómo en 2020, 2021 de repente hubo muchas empresas de tecnología creciendo y luego había ciertos perfiles de talento muy demandados y luego se los peleaban por billetazos las empresas y de repente precisamente vimos ese comportamiento en el mercado. Cuéntanos en ese sentido, ¿qué han visto ustedes? ¿Cuáles son estos perfiles que están siendo muy demandados ahorita en cuanto al tema tecnológico? Y cómo le hacemos para empoderar a nuestros tecnólogos mexicanos, pues precisamente para poder ser parte de todas estas tendencias crecientes en cuanto a reskilling, upskilling, pero también en cuanto a desarrollo de liderazgos. Mira, has tocado un punto súper importante, ¿no? Como ves, todo esto que estamos describiendo y del cual le estamos platicando, implica un mundo cada vez más retador y diferente a lo que fueron, digamos, nuestra experiencia anterior, a los que estamos un poco más grandes, ¿no? O incluso a veces de un año para otro, ¿no? Los cambios son impresionantes. Entonces, el tema del talento es algo muy relevante para poder entender y capturar el impacto de estas tecnologías. Cada vez más nos vamos a convertir en, digamos, trabajadores de la información, trabajadores de la tecnología, aunque sea ingeniero químico, aunque sea ingeniero de producción o lo que sea, aunque sea abogado, ¿no? Porque cada vez más el derecho es una industria de información más que de otra cosa, aunque sea banquero, lo que seas, lo que sea. En todas estas, cada vez más nos vamos a convertir en profesionales de información, ¿no? Y de cómo trabajar con esa información. Entonces, tener las habilidades adecuadas para entender este flujo de datos y cómo sacarle mayor provecho va a ser fundamental. Obviamente el camino típico es, bueno, entonces tenemos que tener un cuerpo de universidades, de posgrados, que nos provean, ¿no? de esa materia prima, si la queremos llamar así, humana, de recursos que tengan estas capacidades. Pues sí, necesitamos desarrollar estos ingenieros de datos, ingenieros de producción con conocimiento de datos, etcétera. Eso es un tema importante y que cada vez vamos a tener que hacer de forma más intensa y que ahí México, la verdad que
sí es una muy buena productora de ingenieros en todos los ámbitos. Pero yo diría también, y un poco para no decir que todos tenemos que pasar por la universidad y tener doctorados y maestrías, cada vez es más fácil que tú te entrenes en las cosas que son importantes, sin necesariamente pasar por una universidad, ¿no? Y no estoy descartando ese camino para nada. Estoy diciendo que tú puedes, como persona, este, eh, cerrar esas brechas con toda la disponibilidad de información que existe. Hay cursos en línea de todo lo que estamos hablando, hay cursos gratis en línea de todos estos temas, hay videos en YouTube. Entonces, el hecho que te formes, que eso es relevante, no quiere decir que no tengas acceso. Si realmente te disciplinas y te ordenas en las cosas en que quieres formarte, de tener acceso a esa educación. Entonces, hay formas de resolver esa brecha, tanto la forma, digamos, académica como formas no tan académicas, a través de cursos ya presenciales, online, que dan las diferentes, y la oferta inmensa de información que hay en todos lados. Pero no solamente es esa parte, no solamente la parte de la información y el reskilling, como tú bien llamaste, hay una parte, digamos, yo diría de corazoncito, ¿no? No solamente es un tema de conocimiento, es un tema de actitud. Eh, Tu reskilling no es solamente de conocimientos digitales o de datos, sino cómo me convierto ahora en un profesional que es diferente desde el punto de vista humano. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que aprender, más que saber todos estos temas y solamente hacer eso, tengo que ser mejor comunicador, tengo que ser mejor trabajador en equipo, remoto, ¿no? Y eso también requiere ciertas características, ¿no? Tengo que ser creativo, tengo que ser innovador, tengo que ser más empático con lo que pasa pasa en el mundo y poder predecir cuál va a ser el movimiento que deberíamos hacer para tener una ventaja competitiva en el mercado. Entonces, hay una serie de características o skills que lo llaman, para mí lo llaman, o lo mal llaman soft, porque no creo que sean soft, que también tienes que tener como profesional, ¿no? No basta solamente que tenga todas estas características que ya hemos platicado, sino también tienes que participar, tienes que buscar consenso, tienes que comunicar, tienes que presentar bien, porque tu idea va a competir con 20 más. Entonces tienes que convencer gente, tienes que hacer estos cálculos financieros que hablamos. Entonces hay una serie de capacidades que yo veo que son más de actitud. Tienes que tener mentalidad de empresario, tienes que tener entusiasmo, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, es una mezcla de este nuevo profesional que es, sí, muy de datos y de temas de tecnología, pero también con una actitud y una creatividad diferente, porque vamos a ser más autónomos con la complejidad que vamos logrando o por la cual vamos pasando. Cada vez se democratiza más las decisiones. Entonces, la gente tiene que tener esa capacidad de tomar esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Netflix en su libro, él habla de que él no cree en los procesos, él cree en el talento. Él contrata gente inteligente, capaz, y él sabe que van a resolver el problema. Ese es su moto, ¿no? Entonces, claro, es el otro extremo, ¿no? Estoy tan confiado de mi talento que yo dejo que ellos lleguen a la compañía porque sé que van a tomar las mejores decisiones. ¿Y por qué? Porque cada vez se va a volver mucho más complejo este tema y no vamos a poder tener recetas para todo. No lo vamos a poder tener. Entonces vamos a tener que confiar en la inteligencia de la gente para resolver problemas inéditos que se van a presentar y que lo hagan a tiempo y bien, ¿no? Entonces, conocimiento, pero también esta actitud de lo puedo hacer, ¿no? Tengo las capacidades, tengo el equipo para resolver estos problemas, ¿no?
Justo para muchas empresas esa capacidad de resolver problemas, pues es lo que terminan dándole peso en cuanto al tema de la inteligencia de negocios. Y luego también resalto mucho lo que mencionabas hace un momento sobre los cursos, ¿no? Nos han dicho por acá algunas personas de startups precisamente que ya existen muchos estos cursos donde los empleados se pueden capacitar en temas tecnológicos de vanguardia y a lo mejor, como lo mencionabas hace un momento, ya sin tener que hacer una inversión importante o fuerte en lo que realmente era antes una sola opción de modelo educativo que según tu geografía podría ser más o menos costosa. Y justo en ese sentido, Argenis, ya un poquito para ir cerrando, quisiera preguntarte ahora una frase que mencionaba Elon Musk en una ponencia que mencionaba que muy pocos trabajos, ya pensando muy a largo plazo, muy pocos trabajos van a seguir siendo mejor realizados por el ser humano que por las inteligencias artificiales que se están desarrollando. Pero cuéntanos desde tu visión, ¿cuáles van a ser precisamente ese tipo de trabajos en donde precisamente el ser humano, por lo menos en varias décadas, no podría ser desplazado? Bueno, me voy a ir al revés. Te voy a decir las que sí, en donde sí nos desplazan, ¿no? Por ejemplo, y es parte del trabajo que nos hacemos en KPMG, digamos, como parte de la transformación digital. Todos estos trabajos que son muy repetitivos, muy transaccionales, que sí, en el pasado lo hacía un humano, ahorita son muy fácil de automatizar, ¿no? Y yo creo que para mí es una ventaja que se pueda hacer eso, porque un ser humano, después de estar 8, 24 horas haciendo lo mismo de una forma repetitiva, típicamente empieza a cometer errores porque pierde atención en un tema humano, ¿no? O ya la famosa, digamos, visión de túnel o visión de taller donde ya ves nada más lo que el cerebro quiere ver, ¿no? Entonces ahí ya estos robots, digamos, son mejor que nosotros, ¿no? En cuanto a precisión a estos temas. Y la verdad es que tampoco nos interesa estar haciendo, o yo diría, nos interesa estar haciendo trabajos repetitivos o transaccionales de ese estilo, ¿no? Estamos moviéndonos a una era donde, ok, ya esto check, pero nos estamos moviendo a una era donde hay muchas otras cosas que van a ser mejor que nosotros, ¿no? Este tipo de investigación, por ejemplo, que te hace el chat GPT, que te lo hace en segundos, ¿no? Armar un artículo, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que lo que viene en el mediano plazo es el que logre sacar provecho de estas tecnologías para hacer un mejor trabajo, es decir, que potencie su productividad con estas tecnologías, creo que va a ser el trabajador diferente. No el que diga, "Ay, ya me fregó esto y ya hace lo que yo hago", ¿no? No, sino aquel que diga, oye, tengo toda esta, ahora sí, caja de herramientas cibernéticas alrededor, puedo entregar un trabajo mucho más rápido, mucho mejor y en menos tiempo. Y obviamente con menos costo. Entonces, en el promedio, digamos, en el tiempo cercano, creo que va a ser así, ¿no? Aquel que logre utilizar estas herramientas, porque todavía es muy difícil que hagan todo, ¿no? Entonces, el que utilice todas estas herramientas para ser más productivo y más ágil y más rápido y más preciso, le va a ir mucho mejor. Es difícil predecir lo que va a venir mucho más adelante. Creo que sí van a cambiar los tipos o los perfiles o lo que llaman los job description, ¿no? La descripción de los perfiles. Creo que siempre vamos a trabajar, pero sí veo que va a cambiar muy rápidamente los perfiles de trabajo. Por ejemplo, hay para mí una profesión que va a salir muy pronto, aunque suene raro, son lo que llaman los ingenieros de prompting. El prompt es lo que tú le colocas a la inteligencia artificial para que te genere un resultado, digamos, bueno, ¿no? Y es muy diferente un prompt de mala calidad a uno de muy alta calidad. El resultado que te da la inteligencia artificial es muy diferente, ya sea en un dibujo o un video o una respuesta. Entonces, va a haber, creo yo, como un trabajo que va a hacer el ingeniero de prompts o de prompting.
El que haga bien todos estos prompts para que la inteligencia artificial nos genere un resultado más específico y más rico. Y eso es una profesión que no existía el año pasado, ¿no? Pero el que vaya generando ese tipo de skills va a tener mucho chamba, ¿no? Entonces, vamos a ver cada vez más que los perfiles de trabajo van a ir cambiando. A lo mejor, no sé, un diseñador gráfico que antes él hacía estos dibujos o estos diseños, a lo mejor ahora se convierte en un diseñador de prompts para generar nuevos gráficos y a lo mejor produce 10 veces lo que producía antes con la inteligencia artificial. Entonces, como te digo, es difícil predecir a dónde va todo esto, pero sí, siempre hay la amenaza de que nos van a sustituir. Yo creo que hay que evolucionar, hay que evolucionar nuestro rol en la sociedad, en la utilización de estas herramientas. Todas las revoluciones han sido así. Esto pasó con la electricidad, pasó con, en su momento con la energía nuclear, ha pasado con todo. Entonces, todo tiene amenazas, todo tiene fortalezas. Hay que ver cómo la manejamos de una forma ética y adecuada para, obviamente, para el beneficio de la sociedad, ¿no? Es lo que hay que estar muy pendientes de hacer, ¿no? Claro, desde la era industrial han venido comentando que se van a cambiar ciertos trabajos, que evidentemente entran unos, llegan otros. Y justo tocabas ahorita un tema, bueno, mencionaste algo bien interesante, el tema de la ética en la inteligencia artificial, en donde pues también hemos escuchado ciertas iniciativas de regulación o de involucrar o de realizar ciertas leyes para meternos en el tema de la ética de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu lectura sobre de todo esto? Yo creo que, por ejemplo, eso puede ser una nueva profesión, ¿no? Eso que tú acabas de describir, porque no era un problema que existía antes, ¿no? Pero sí no sé si llamarlo todavía un problema, pero una situación que hay que prever, ¿no? Y es muy típica porque todavía no vamos a hablar de inteligencia artificial este, como similar a la humana, sino Machine Learning, ¿no? Que es la base. ¿Qué es lo que hace Machine Learning? Tú le das una serie de entradas y él va aprendiendo, o el algoritmo va aprendiendo a partir de todo lo que tú le estás ingresando. Ponte tú que tú eres una compañía que verificas crédito de la gente. Si en el pasado, no el Machine Learning, sino en el pasado, nosotros como humanos fuimos no éticos en la concesión de esos créditos, adivina qué es lo que va a aprender el Machine Learning. Va a aprender exactamente eso. O sea, si tú en el pasado, en todos los créditos que tú entregaste, tenía bias por alguna condición, el Machine Learning está aprendiendo de lo que tú le estás ingresando. Entonces, no es que el Machine Learning ahora no es ético, no. Está replicando todo lo que tú le enseñaste. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en los algoritmos de Machine Learning, en los algoritmos de inteligencia artificial, ser muy cuidadosos de estos bias que vienen de nuestra propia operación como humanos, no vienen de su operación como inteligencia artificial, y que estos ingenieros ahora de éticos van a tener que tomar en cuenta cuando a estas inteligencias artificiales se vayan a usar para algunos de estos propósitos. Entonces sí es un tema relevante, es un tema que hay que tomar en consideración, sobre todo en aquellos donde las empresas o los organismos tienen que tener interrelación con un ser humano que tiene una historia diferente, y que la inteligencia artificial tenga que tener, digamos, el fiel de la balanza lo mejor ajustado desde el punto de vista ético. Y no es nada sencillo. No es nada sencillo porque si ya el conflicto ético es un problema filosófico de armas tomar, ¿no? Imagínate que ahora culpes a una IA por una decisión no ética. Entonces sí es un tema muy relevante. En KPMG tenemos incluso un offering precisamente para atacar ese tema, y precisamente porque es un riesgo, ¿no? De que por la historia o por la forma en que se programó pueda tener, incluso no necesariamente a propósito, sino simplemente como consecuencia,
un resultado que se pueda catalogar de no ético. Entonces, sí, efectivamente un problema que hay que atacar. Y luego viene el tema de las responsabilidades y la propia inteligencia artificial se fue alimentando cómo poder mapear dónde estuvo la responsabilidad, porque un programador podría decir, yo no le enseñé eso, y cómo me lo compruebas. Bien interesante lo que estos comités van a empezar a experimentar precisamente en ese sentido, Argenis. Y ya por último, para ir terminando, yo quisiera preguntarte, ¿qué te emociona de todo este desarrollo tecnológico que hemos estado hablando, de todas estas tendencias? ¿Qué te emociona y qué te preocupa? Mira, yo soy un apasionado de este tema, ¿no? Me emociona muchísimo, me entusiasma muchísimo. ¿Y por qué? Porque veo que hay posibilidades para la innovación y la creatividad, ¿no? Eh, y te doy un ejemplo muy sencillito, ¿no? Yo me gusta la música, hago música también, y hace poco utilicé una inteligencia artificial para que me generara un video de una canción que había hecho. La hizo en 20 minutos, ¿no? Y me gustó, la verdad que me gustó lo que hizo. Yo no lo hubiera hecho ni en 10 años, ¿no? Entonces, complementó algo que yo creativamente había hecho con un video que la verdad me pareció hasta bonito, ¿no? Y tiene su belleza. Entonces, todo esto a mí me parece que es un campo para cambiar el mundo con innovación y creatividad. Por eso es que me entusiasma mucho, ¿no? Para ser más eficientes, para no gastar tantos combustible, para no gastar tanto agua, para muchas cosas, ¿no? Si el propósito es noble, esto nos puede ayudar a lograr ese propósito noble, ¿no? ¿Qué es lo que me preocupa? Eh, digamos, la antípoda de este tema, que es temas de seguridad, ¿no? Cuando tú pasas del mundo real al mundo digital, los riesgos que tenías en el mundo real ahora se convierten en riesgos digitales. Entonces, el tema de ciberseguridad se vuelve un tema relevante. ¿Cómo protejo esos datos? ¿Cómo protejo la información de mis clientes como un león, ¿no? Para que nadie se meta con eso. ¿Cómo protejo que tomemos una mala decisión, ¿no? Ese tipo de temas. Entonces, tema de ciberseguridad es un tema importante, ¿no? ¿Cómo atacarlo? Y los otros, como siempre, el propósito de cómo se usen estas herramientas, ¿no? Eh, por ejemplo, inteligencia artificial. Llega un momento, si yo tengo mala intención, puedo hacer un deepfake de alguien, ¿no? Y generarle una historia que es irreal, ¿no? Y cómo compruebas que no era esa persona, ¿no? Cuando lo compruebes ya todo el mundo se lo creyó, ¿no? Y puede afectarte tu reputación, puede afectar muchos otros temas. Entonces, es el mundo, es nuestra naturaleza humana, como siempre, ¿no? La gente que quiere hacer el bien y la gente que quiere hacer el mal. Y en otra esfera, ¿no? En otra, digamos, ámbito de cosas. Pero siempre vamos a tener eso. Entonces, hay que atacar lo malo y propulsar lo bueno. No asumir que todo es malo ni todo es excesivamente bueno. Como siempre, hay esa bipolaridad, ¿no? En nuestra forma de ser y hay que tratar de disminuir lo malo lo más que se pueda y tratar de potenciar lo bueno lo máximo que se pueda también. Y escoger dónde estás, ¿no? Yo escojo del lado, obviamente, de lo bueno, pero sí hay más uno que otro que busca cómo sacar mayor provecho de esto de una forma que no es ética o que no está contra las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que estas tecnologías dan una potencia para que si quieres y no, nadie te para, puedas tener un impacto importante, ¿no? Justo estas herramientas exactamente tienen el potencial para hacer cosas muy buenas y cosas que no sean nada buenas, como cualquier herramienta, ¿no? El Internet lo podemos usar para cosas maravillosas, pero también podemos utilizarlo para cosas que evidentemente no son buenas, ¿no? Como que es el uso el que le damos, como ha sucedido a lo largo de la historia con todas las herramientas que hemos tenido, Argenis. Oye, pues yo te quiero agradecer mucho la conversación. Ha sido para mí una masterclass este ratito platicando contigo. No sé si tu lado traigas algunas conclusiones, algún tema que quisieras compartir antes de despedirnos. Sí, yo te diría, también te agradezco la oportunidad. Creo que ha sido
A mí me ha entusiasmado mucho esta conversación, me ha parecido muy interesante, y creo que además hemos tocado temas que no solamente son digitales, sino humanos y éticos en general, ¿no? Y yo creo que las transformaciones de las empresas hoy en día no es un tema de lujo, es un tema de necesidad. Y como bien dijo alguien, no recuerdo el nombre, la transformación digital, porque las transformaciones analógicas ya no existen. Entonces, tienes que transformarte utilizando estas tecnologías. Las transformaciones analógicas ya no existen. Y lo otro es buscar un propósito, ¿no? Tanto para las empresas como para la transformación. Y que ese propósito sea mucho mayor a simplemente hacer ganancias, ¿no? Obviamente un tema relevante, hacer ganancias, porque si no, no tienes empresa, pero que el propósito, y eso se ve cada vez más, el propósito mueve a tus clientes y mueve a tus empleados. Es incluso más importante que simplemente la operación. ¿Por qué? Porque cada vez más, a medida que nos movamos en esta transformación digital, ahora sí que tenemos más tiempo de pensar y escoger incluso dónde vamos a trabajar. Y la competencia por el talento que tú bien mencionaste, cada vez va a ser más personal en el sentido de que ese empleado va a decir, realmente quiero dedicarle 3, 5, 10 años a esta empresa. ¿Por qué? Y eso un poco te lo define el propósito de esa empresa, tanto de propósito como tal de la empresa, como su propósito con la sociedad, con el ambiente, etcétera, etcétera. Cada vez nos vamos a convertir más, digamos, digamos, exigentes como empleados en ese sentido. Y por eso tú ves que las empresas cada vez se quieren mover en ese ámbito. No es solamente un tema de cumplir con estas reglas, sino que están viendo que los clientes valoran eso y los empleados también. Entonces, tomar en cuenta también ese lado de la transformación, ¿no? No solamente la tecnología, sino en qué me quiero convertir y cómo la tecnología me va a ayudar a llegar a eso, ¿no? Yo diría que esa es mi reflexión y como siempre, estamos a la orden, ¿no? En KPMG, en este viaje que es súper retador, interesantísimo y que además es el presente y el futuro de las empresas, tanto en nuestro país como alrededor del mundo. Pues muchísimas gracias, Argenis, y pues bueno, para toda la gente que nos haya escuchado, también les agradecemos por estar con nosotros y desde luego todas estas empresas que están viviendo este viaje tan retador que mencionas, pues acérquense al equipo de KPMG donde seguro van a encontrar un acompañamiento de alto nivel. Argenis, pues bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación y por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Frank, y gracias a nuestra audiencia. Encantado de platicar contigo de todos estos temas. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.